En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos del desarrollo de la cristología, hemos planteado la importancia que tuvo la sospecha. Importancia en el sentido de que ha marcado la historia de la cristología. Al final de esa historia, nosotros decíamos que finalmente, en la Iglesia Católica, y estoy seguro que también de algún modo en otras confesiones cristianas, se ha llegado poco a poco a un consenso sobre unos criterios de interpretación. Eso es lo que quiere decir la palabra hermenéutica. Criterios de hermenéutica bíblica y cristológica es el título de nuestra clase el día de hoy. ¿Por qué es necesaria una hermenéutica? Porque la sola sospecha finalmente no lleva a ninguna parte. Ya vimos lo que sucede cuando se empieza a sospechar. Se sospecha de la Biblia. Primero se sospecha de la iglesia, ¿no? Se sospecha de la iglesia porque la iglesia es corrupta institucionalmente. No solo hay pecado personal, sino que hay corrupción institucional. Esa es la gran acusación que implica que la iglesia no ha sido fiel a la enseñanza del Evangelio. Ese no es el Evangelio. Entonces criticamos a la iglesia, quitamos a la iglesia de en medio y nos queremos quedar con la Biblia. Pero luego resulta que la Biblia presenta algunas inconsistencias y presenta cosas difíciles de creer. Según la Biblia estaríamos más o menos como en el año 6000 o menos de 7000 en todo caso. Eso es muy difícil de sostener. Además, pues hay problemas de reconciliación de unos textos con otros. No todo lo que aparece en las crónicas coincide con lo que aparece en los libros de los reyes. La genealogía de Lucas no coincide con la de Mateo. Entonces, más bien vámonos a la historia. Pero luego resulta que la historia también nos deja bastante incompletos y entonces nos vamos al uso de la razón. Pero a medida que vamos cambiando de lente, cada vez lo que estamos haciendo, esta es la gran denuncia que hace Joseph Ratzinger en el primer tomo de su obra Jesús de Nazaret, es que cada vez al hablar de Jesús terminamos más presentando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos y lo que a nosotros nos convence. Entonces las vidas de Jesús terminan siendo retratos de deseos nuestros, ideales nuestros, lo que está de moda en el momento. Entonces, por ejemplo, con el auge del neopositivismo que canoniza la ciencia y que presenta a la ciencia como único vehículo del conocimiento, entonces va a salir una cristología que quiere desmitologizar la Biblia. ¿Y entiende desmitologizar la Biblia en qué términos? Pues en términos de hacer desaparecer todo lo que sea incompatible con el pensamiento filosófico de moda. Entonces, el camino de la sospecha no nos lleva realmente muy lejos. El camino de la sospecha realmente nos lleva únicamente a una especie de antropología miope sobre nosotros mismos. No nos acerca finalmente a Jesús. Pero vimos algo que sí nos acerca a Jesús, que es la soteriología. La soteriología es el gran criterio de la cristología. Bueno, pero además de ese gran criterio, que es el criterio básico, el criterio soteriológico, ¿qué otros elementos tenemos? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que les quiero presentar con la ayuda de Dios intenta sintetizar más o menos 2000 años de exégesis, tenemos aquí presentes. Esto quiere decir que ya desde antiguo, ya desde las primeras controversias cristológicas, estos criterios van a aparecer, pero cada vez se van a enunciar de una manera más clara. Actualmente podemos decir que ya hay bastante claridad. Lo que les digo aquí no es ninguna novedad. Si usted mira cualquier documento cristológico del magisterio, cualquier autor serio, usted verá que le va a hablar de estas mismas cosas. Hay bastante consenso con respecto a esto.
Entonces vamos a explicarlo. Partimos del planteamiento del problema. ¿Cuál es el planteamiento del problema para el caso de la cristología? Pues que hay afirmaciones sobre Cristo que van en una dirección y hay otras afirmaciones que van en otra dirección. Entonces quedamos perplejos y nos preguntamos quién es realmente Jesucristo. Esa es la dificultad, ese es el planteamiento del problema. Por ejemplo, tenemos el caso de aquellos pasajes en donde Cristo dice el Padre es más grande que el Hijo. Y hay otro pasaje que dice que al principio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces ahí aparece como igual. Entonces al fin, ¿son iguales o el Padre es superior? Ese es el tipo de conflictos que se presentan. Otro tipo de conflicto, entonces, hay conflictos porque a veces parece que hay contradicción. Otro tipo de conflictos es porque claramente en nuestro Señor Jesucristo aparecen lo que podríamos llamar dimensiones humanas, manifestaciones plenamente humanas, muy semejantes a las que cualquiera de nosotros puede tener. Cristo experimenta cansancio, experimenta hambre, sed, miedo, tristeza. Todo esto es propio de la naturaleza humana, pero al mismo tiempo, Cristo perdona pecados. Cristo se manifiesta con una autoridad que le permite cambiar el sábado, o decir que el Hijo del Hombre está por encima del sábado. Esas son expresiones fuertes, esas expresiones ya no se refieren a la naturaleza humana. ¿Cómo se concilian las afirmaciones que van por la línea de las cualidades o características humanas con las afirmaciones que van por el lado de lo que es la naturaleza divina? Ese es el tipo de problemas que encontramos en la cristología. Hay textos que van en una dirección. Entonces tú te encuentras, como dice San Agustín, tú te encuentras que Cristo llora porque ha muerto Lázaro, pero Cristo resucita a Lázaro. Entonces alguien diría, como Dios lo resucita, como hombre lo llora. Pero es un poco raro. Un tercer tipo de problemas tienen que ver con la subjetividad de Cristo. Están escribiendo los tipos de problemas. Hemos visto dos tipos de problemas. El primer tipo de problemas son los versículos que están en conflicto. El segundo tipo de problemas es aquellas afirmaciones que van más en la línea de lo humano, más en la línea de lo divino. Y las dos se presentan como propias de Cristo. Entonces la pregunta que nos hacemos es eso, ¿cómo funciona? Porque yo puedo tener cosas en común con Jesucristo en cuanto a lo humano, pero yo no puedo caminar sobre las aguas, yo no puedo resucitar muertos. Entonces al fin, ¿quién es Jesucristo? Ese es el segundo. El tercer grupo de problemas tienen que ver con la interioridad de Cristo. ¿Cómo es Cristo por dentro, por así decirlo? Son preguntas muy difíciles y tienen que ver con la ciencia de Cristo, es decir, con lo que Cristo conocía, con lo que Cristo sabía, lo que sabía de sí mismo, lo que sabía del Padre, lo que sabía sobre la gente. ¿Cómo es ese ser interior de nuestro Señor Jesucristo? Eso, ¿cómo sucede realmente? ¿Qué clase de saber tenía Cristo? Estas son preguntas bastante difíciles. Cristo dice, antes de que Abraham existiera, antes de que Abraham naciera, ya existía yo. Esa frase está en el Evangelio según San Juan. Entonces da la impresión de que Cristo, pues, desde el principio está, y por supuesto, si está desde el principio y si tiene todo ese conocimiento, entonces, pues da la impresión de que Él nunca tiene ninguna duda sobre su propia divinidad. Pero luego tenemos afirmaciones como las de Lucas que dicen que Él iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. Todo esto es lo que llamamos el planteamiento del problema. Porque hay versículos que se contradicen, porque hay afirmaciones humanas y afirmaciones divinas, y porque realmente desconocemos cómo podía ser Cristo en su interioridad, en su subjetividad, de acuerdo con lo que dicen los evangelios. Bueno, ¿qué hacemos con ese problema? Entonces, lo primero, las herramientas con las que contamos son, en primer lugar, pues ya dijimos, la soteriología, que es un gran criterio, es un criterio general, pero ahora vamos a entrar a lo que podríamos llamar una caja de herramientas. Lo primero es el tema de los sentidos de la Escritura.
los sentidos de la Escritura. Lo primero es darnos cuenta, este es un tema muy clásico, el Catecismo de la Iglesia lo trata, yo les traje aquí la referencia, los trata en los números 115, 16 y 17. Realmente, ahora lo voy a leer directamente al Catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica, números 115, 16 y 117. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre esto de los sentidos de la Escritura? Básicamente lo que quiere decir es que en la Biblia hay una fecundidad de significación, pero que esa fecundidad no puede llevar hasta el capricho, no puede llegar hasta el capricho. Es decir, que la Escritura tiene un sentido, primero, que es un sentido que se llama literal, y que luego hay otros sentidos derivados que se llaman sentidos espirituales. Y ese sentido espiritual nos puede llevar más allá del sentido literal, obviamente, pero no nos puede llevar hasta el capricho. Esa es la idea general. Vamos a ver cómo lo presenta el Catecismo. Según una antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos principales de la Escritura, el literal y el espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico, con lo cual resultan en total 4, ¿no? Literal, alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. O sea que la Escritura desarrolla todo su poder nutritivo, toda su fuerza iluminadora, no simplemente con el sentido literal, es necesario el sentido espiritual. Esto es bueno recordarlo, porque a veces, cuando se hacen estudios muy profundos de la Biblia, con gran documentación filológica, lingüística, a veces hay la idea de que el único sentido válido es el sentido literal. No, señor. El sentido pleno de la Escritura incluye alegórico, moral y anagógico. Eso es lo primero que nos dice el número 115 del Catecismo. ¿Qué es el sentido literal? Nos lo explica el número 116. Es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Es decir, lo que el texto dice. Lo que el texto dice. Eso que aparece ahí en el texto, eso es. Ese es el sentido literal. Obviamente, la palabra literal se refiere a la letra, lo que dice ahí en la letra. Ese es el sentido literal. Bueno, y ese sentido literal es la base de todos los otros sentidos. ¿Qué queremos decir con esa frase que aparece ahí en el 115? En el 116, perdón. ¿Qué queremos decir? Que yo no puedo interpretar un texto a partir de lo que el texto no dice. Pues parece una cosa elemental, pero no lo es. Todos los sentidos tienen que apoyarse en el sentido literal. Entre otras cosas, eso significa que yo no puedo darle una interpretación a un texto hasta el punto de negar ese texto. Y usted todavía me mira con cara de que, ¿pero a quién se le puede ocurrir semejante cosa? Pues sí sucede. Hay personas que toman el texto y luego lo interpreta, y llega el momento en el que niega el texto. Entonces, si usted está negando el texto, usted no se está apoyando en el texto. Entonces, usted no puede decir que su interpretación es válida si su interpretación niega el texto. O si la interpretación no tiene nada que ver con el texto, que eso también sucede. Bueno, para hacer esto un poco más polémico, pero también más útil, vamos a ver ejemplos. Entonces, un texto que aparece claramente en la Escritura y que es bastante polémico, es ahí donde nos dice el apóstol San Pablo, refiriéndose al comportamiento moral de los cristianos. Y es un texto muy polémico en esta época, porque estamos en la época LGBT y estamos en la época
donde hay todas estas polémicas y reclamos de derechos. Y sabemos lo que dice San Pablo al respecto. Usted encontrará a través de internet, usted encontrará rápidamente el texto donde él dice: les aseguro que ni los ladrones ni los hechiceros entrarán en el reino de Dios. Pero el problema es que pone una lista larga y en esa lista están también los afeminados, los sodomitas, en fin, aquellos que practican la homosexualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas que tienen la idea de que la misericordia de Dios pues es mucho más amplia, y tienen la idea de que hay una serie de condicionamientos culturales. De esa parte cultural vamos a hablar después. Hay unos condicionamientos culturales en un hombre como San Pablo, y como esos condicionamientos culturales ya no existen, entonces aunque ese texto diga eso, ya eso no vale. Es decir, que ese texto hay que entenderlo de tal manera que ahí dice que están excluidos del reino de Dios, pero en realidad no están excluidos del reino de Dios. Si yo tomo ese texto y empiezo a interpretarlo con unos argumentos de la misericordia y de la cultura, y utilizando la misericordia y la cultura, y muevo harto las manos, y al final resulta que estoy diciendo que el texto no dice lo que dice, usted puede tener perfectamente la sensación de que yo he hecho trampa. Observe que esto es sanidad eclesial y sanidad mental. Porque hagamos caso abstracto de que aquí se esté hablando de homosexualidad. Quitemos ese tema, quitémoslo de la mesa. Y pongámonos en esta situación. A mí no me gusta un texto y yo empiezo a interpretarlo de manera que niego el texto. Si yo puedo hacer eso, finalmente, ¿cuál es la autoridad de la Escritura? Si cada vez que un texto me incomode, si cada vez que un texto choque con el espíritu de mi época, si cada vez que un texto esté en conflicto con los intereses del momento, yo voy a encontrar la manerita de mover mis manos y de sacar unos argumentos para negar ese texto, oye, entonces, ¿qué autoridad tiene la Biblia? Entonces, el día que no me gusten los milagros, yo muevo harto las manos, saco unos argumentos, digo algunas cosas y en realidad no hubo lo que ahí se dice. Entonces, no hubo multiplicación de panes. Ahí dice que se multiplicó, el verbo dice eso, pero no hubo multiplicación de panes. ¿Por qué? Porque ya yo encontré la manera. Entonces, uno se da cuenta que si yo permito que eso se haga con un texto, independientemente de que hable de homosexualidad o no, eso no es lo más importante aquí. Si yo permito que se haga eso con ese texto, ¿qué impide que yo lo haga con otros textos? Entonces yo puedo hacer eso con muchos otros textos. ¿Y qué sucede con la Biblia si yo empiezo a hacer eso con muchos otros textos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, si yo hago eso con muchos otros textos, entonces finalmente la Biblia es un libro que sobra. ¿Por qué? Porque yo no necesito la Biblia si la Biblia afirma lo que yo afirmo y no puede contradecir lo que yo diga. Si la Biblia no puede contradecirme, la Biblia no puede enseñarme. Si yo fuera usted, escribiría esa frase. Si la Biblia no puede contradecirme, la Biblia no puede enseñarme. Porque el que no me puede contradecir solo queda obligado ¿a qué? A repetirme. Y el que me repite y me repite, ¿qué pasa con el que me repite? Que no me enseña nada. Imaginémonos que yo voy a clase. Voy a ir a clase de química molecular. Entro a clase de química. Y entonces dice el profesor o la profesora, dice la señora, que es una persona muy preparada, dice, no conocemos entre los elementos de la tabla periódica, no conocemos ningún elemento que tenga mayor riqueza de enlaces moleculares que el átomo de carbono. Entre otras cosas, eso es verdad. No hay otro átomo que conozcamos que tenga mayor posibilidad. Es impresionante lo que hace el átomo de carbono, por eso es el átomo de la vida, ¿no? No conocemos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Mientras esté delante de mí, profesora, usted no me va a hablar de eso. Entonces,
¿qué puedo yo aprender ahí? Solo lo que es capaz de contradecirme, solo lo que me puede contradecir, solo lo que me puede cambiar, me puede enseñar. El que no me puede cambiar, no me puede enseñar. Y si la Biblia no me puede enseñar, la Biblia es un libro inútil. De hecho, eso es lo que encontramos. En aquellos países donde se extiende esta manera de pensar que contradice alegremente la Sagrada Escritura, pues la Biblia no importa. Eso sí es sencillo. Poco a poco y con ella el cristianismo se va disolviendo y va desapareciendo. O sea, realmente este es un atentado contra la misma fe, porque la fe proviene finalmente de la predicación, como dice San Pablo. Entonces, lo más importante del sentido literal es ese. El sentido literal es la única base de todo lo demás. Y por consiguiente, lo que niegue el sentido literal, claramente es inadmisible como interpretación. Que yo estoy haciendo una interpretación alegórica. Jesús dijo, tus pecados están perdonados, pero me parece a mí que esa era una alegoría, porque Cristo en realidad lo que le quería decir era, te vas a condenar. No, señor, eso no es ninguna alegoría, usted está negando lo que dice el texto. Ahí se habla de perdón. Ahí se habla específicamente de perdón. Entonces, ese es el sentido literal. Bueno, hablemos de los sentidos espirituales. Sigo leyendo el Catecismo, esta vez en el número 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla pueden ser signos. Entonces, el sentido espiritual, ¿de dónde va a surgir? De conectar el texto con otras realidades. Esas otras realidades son, por ejemplo, realidades futuras, que es lo que sucede en la anagogía. Pueden ser realidades antropológicas, como es, por ejemplo, el comportamiento de nosotros los seres humanos. O pueden ser realidades que están dentro de la Biblia, dentro de la misma Biblia, conexiones dentro de la misma Biblia. Entonces, el sentido espiritual, ¿de dónde surge? No surge de la imaginación. ¡Ojo! Por favor, importantísimo. El sentido espiritual no es que yo le voy a agregar imaginación. En cierto sentido podemos decir que el libro menos imaginativo de la historia de la humanidad es la Biblia. Y la fe menos imaginativa es la fe cristiana. Y el hombre menos imaginativo es Jesucristo. Realmente la imaginación, entendida como realidad alternativa, no es algo interesante ni importante para lo que nosotros conocemos como la Escritura. Entonces, el sentido espiritual no es una dosis de imaginación que yo le inyecto al texto. El sentido espiritual surge de la relación entre realidades. Cuando yo conecto realidades, entonces voy descubriendo nuevos sentidos. Veamos cómo sucede esto. El sentido alegórico. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Y en general, pues entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿la alegoría qué hace? ¿Inyecta imaginación? No. La alegoría no es una dosis de imaginación. La alegoría es una conexión que hago entre partes de la Escritura. Usualmente entre las partes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ese recurso ya lo usa la misma Biblia. Tú te das cuenta que, por ejemplo, la carta a los Hebreos tiene una gran cantidad de alusiones, numerosísimas alusiones al culto del Antiguo Testamento. Entonces habla del velo del templo, pero dice, hey, ese velo en realidad se refiere a la carne de Cristo. Hace una comparación entre el velo del santuario y la carne de Cristo. En el templo de Jerusalén había una parte, ¿cierto? Una recámara muy, muy especial que era llamada el Santo de los Santos. A veces se cita en latín, Sancta Sanctorum. Y esa recámara era pues lo más sagrado, donde estaba el arca, donde estaba el altar del incienso para ofrecer la propiciación. Estaba pues lo más sagrado ahí. Entonces dice la carta a los Hebreos que ese recinto era figura del cielo.
Entonces Cristo entra en el cielo a través del velo de su propia carne. Y el Cordero Pascual era figura de Jesucristo, que es el verdadero Cordero de Dios. Todas estas expresiones se llaman alegóricas, pero la alegoría, lo insisto por última vez, no es un ejercicio de imaginación. A mí eso se me parece a, no. Es una conexión entre realidades, en este caso entre realidades del Antiguo y del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, el apóstol San Pedro dice en una de sus cartas, dice que el arca de Noé, que salvó del diluvio, se parece al bautismo. En esa misma línea van a obrar los padres de la iglesia. Muchos de ellos van a predicar en una línea alegórica. Es decir, van a tomar los textos de la Escritura, ya no solo del Antiguo, sino también del Nuevo Testamento, y los van a ver de un modo alegórico, conectándolo con otras realidades, por ejemplo, con realidades sacramentales. Ese es el sentido alegórico. El sentido moral. Los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. Entonces, ¿qué tipo de conexión estamos haciendo en el sentido espiritual llamado moral? Estamos relacionando la palabra de Dios con nuestra propia vida. Si esto se realiza de una manera abusiva o de una manera excesiva, entonces ya decimos que estamos moralizando. La moralización es el recurso excesivo, a veces incluso recurso caprichoso a la Escritura para dar enseñanza moral. Enseñanza moral, ¿qué significa? ¿Cómo se debe vivir? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? Entonces, la Biblia también tiene un sentido moral. Descubrir este sentido moral no es tan fácil, requiere de otras herramientas, que es lo que vamos a ver aquí, los contextos, géneros literarios, etc. No es tan fácil. Por ejemplo, si yo leo un texto en el que se dice que Jacob tenía 2 esposas, luego es bueno, Jacob era un patriarca, fue un elegido de Dios, tenía 2 esposas, entonces yo puedo tener también 2 mujeres. Está claro en la Biblia, Jacob, patriarca, 2 esposas, yo soy hombre elegido por Dios, 2 mujeres. Esa fue la conclusión que yo saqué. Hay que tener en cuenta que el sentido moral, lo mismo que los demás sentidos de la Escritura, no se saca de una manera, llamémoslo así, automática. Algo que hay que aprender aquí es que más que 1 o 2 de estos recursos, es el conjunto de los recursos el que va mostrando una dirección interpretativa. Va mostrando una dirección que implica también nuestro comportamiento. Entonces yo me doy cuenta que eso que realizó Jacob no necesariamente es correcto. Eso me doy cuenta pues a través de un proceso que se llama el avance de la revelación, el criterio del avance de la revelación, que ya lo vamos a comentar más adelante. Entonces, y el tercer sentido espiritual es el que se llama anagógico. Anagogé quiere decir conducir, llevar. Y entonces, el sentido anagógico es el que conecta el texto de la Escritura con las realidades eternas. Dice aquí, podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna que nos conduce hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. ¿Qué indica esto? Que yo puedo ver en la Escritura no solamente cómo me tengo que comportar, sino qué puedo esperar. Entonces veo sentido anagógico. Tomemos la parábola del hijo pródigo y tratemos de ver todo esto, todos estos sentidos espirituales. En el sentido alegórico, yo puedo ver que así como Dios una y otra vez acogió a su pueblo, este padre acoge a su hijo. Sentido alegórico. Comparo textos del Antiguo Testamento con la parábola de Lucas capítulo 15.
Sentido moral. Esta parábola me invita a recapacitar, me invita a arrepentirme, me invita a dejar mi rebeldía y mi arrogancia y sobre todo a ponerme en camino hacia Dios. O sea, me invita a un cambio en mi comportamiento. Sentido anagógico. ¿Cómo termina la parábola? En una gran cena. En esa cena yo puedo ver como una imagen del banquete celestial. Ahí puedo ver a dónde me llama Dios. Yo me reconcilio con Él, Él me recibe como hijo suyo y Él celebra banquete. Es en ese banquete yo veo la realidad del cielo. Bueno, este es el tema de los sentidos. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas fundamentales que debemos recordar de estos los sentidos? Primero, que todo se apoya sobre el sentido literal y que lo que niegue el sentido literal, en principio está equivocado. En principio, ya vamos a ver qué tipo de excepción tiene eso, pero en principio está equivocado. Ahora que hablemos de los contextos, vamos a ver que uno de los contextos es el conjunto de la Escritura. Y si el contexto es el conjunto de la Escritura, en la Escritura yo veo una evolución. Entonces, ¿qué hay que retener de esto de los sentidos? Primero, que el sentido literal es absolutamente clave. Y segundo, que no se trata de un ejercicio de imaginación, sino de una conexión entre realidades. En el sentido alegórico se miran como dentro de la misma palabra de Dios, dentro de la misma Biblia. En el sentido moral se mira qué tipo de comportamiento es aquel al que me llama el Señor. En el sentido anagógico, ¿cuáles son las realidades eternas que aparecen aquí anunciadas? En el ejercicio de la predicación, en el ejercicio de la misión, hay que tener en cuenta que todo esto vale. No es mejor misionero, no es mejor predicador el que se queda solo con el sentido literal. Permítanme que subraye eso. El buen predicador impacta la vida de la gente. El buen predicador levanta la esperanza de la gente. El buen predicador educa en la unidad de la Escritura. Entonces, quitémonos la idea de que la predicación es simplemente la exégesis. La exégesis es un ejercicio indispensable dentro de la vida de la iglesia, pero un ejercicio indispensable solo para este primer punto, que es el sentido literal. Bueno, con esa claridad sobre el tema de los sentidos, ya tenemos nuestra primera herramienta. Vamos con la segunda. La segunda gran herramienta es el tema de los contextos. Los contextos. Sabemos que una palabra tomada en sí misma no tiene mayor significado. Si yo digo la palabra agua, pues usted no tiene mucho que aprender o ninguna reacción especial que tener frente a esa palabra. Cuando yo digo el pueblo cruzó las aguas, ya estoy diciendo algo diferente. Entonces uno se da cuenta que las palabras adquieren significado dentro de contextos. Aquí conviene recordar algo que afirmaba aquel gran autor, algunos lo consideran fundador de todo este tema hermenéutico, que es Schleiermacher. Y hay que recordar también a ese otro gran hermeneuta llamado Hans-Georg Gadamer. Algunos pronuncian Gadamer, otros pronuncian Gadamer. Me estoy refiriendo a lo que se llama el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico tiene que ver con los contextos. ¿En qué consiste el círculo hermenéutico? En que el texto está hecho de palabras, pero las palabras se entienden solo dentro del texto. O sea, la palabra me remite al texto y el texto me remite a la palabra. La palabra adquiere su significado junto con otras palabras, pero esas otras palabras que son el texto solo tienen significado porque están hechas de palabras. Entonces, esto se le llama círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico entonces es
que yo voy a entender correctamente la palabra solo dentro de la frase, pero la frase está hecha de palabras. De modo que el sentido de las palabras marca la frase, pero el sentido de la frase marca la palabra. Se reclaman mutuamente. Tal vez esa es la manera más corta de expresar esta realidad hermenéutica que se llama el círculo hermenéutico. El sentido de la palabra se percibe en el sentido de la frase, pero el sentido de la frase brota del sentido de las palabras. Yo no puedo tener una frase sin palabras. Diga una frase sin palabras, no se puede. La frase está hecha de palabras, pero si yo quiero entender correctamente las palabras, la palabra debo entenderla dentro de la frase. Luego me doy cuenta que la frase es el contexto inmediato, pero muchas veces esa frase, esa sola frase, no me da todo el sentido. Entonces tengo que incluir círculos más amplios. Por eso la comprensión del texto va a suponer que yo mire una frase, por ejemplo, dentro de una perícopa. ¿Qué significa la palabra perícopa? Quiere decir un recorte, un pasaje, llamémoslo así, un pasaje de la Biblia. Entonces yo voy a entender correctamente una frase dentro de un pasaje bíblico. Y voy a entender ese pasaje bíblico dentro de una unidad de sentido más amplia, que puede ser, por ejemplo, una sección. Entonces yo tomo la palabra padre. La palabra padre, pues, puede significar muchas cosas. Yo me acordé de mi papá, todo maravilloso. Pero cuando yo digo Padre nuestro del cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, entonces ya me doy cuenta que esa frase está indicando algo. Y si luego miro el contexto, veo que Cristo nos está enseñando a orar. Y si miro un contexto más amplio, veo que eso pertenece al Sermón de la Montaña. Entonces, la comprensión adecuada requiere el tomar en cuenta los distintos contextos en los que me encuentro. A veces es necesario ver todo el libro. Por ejemplo, en el libro de las Lamentaciones, cuando yo me pregunto cómo debo interpretar esas frases espantosas que aparecen de crueldad y de muerte, que aparecen en el libro de las Lamentaciones, la única manera de llegar a entenderlas es darme cuenta que eso forma parte de una obra que se llama así, el libro de las Lamentaciones. Y me doy cuenta que ese libro de las Lamentaciones pertenece a una parte del Antiguo Testamento que son los libros históricos, y que dentro de los libros históricos el libro de las Lamentaciones me está describiendo en un lenguaje intersubjetivo. Recuerde lo que dijimos del lenguaje intersubjetivo. Me está describiendo la experiencia espantosa que tuvo el pueblo judío cuando fue desterrado. Entonces, la frase específica que habla de que derramo mi corazón como agua sobre la tierra, ¿qué significa eso? ¿Eso qué quiere decir? Hombre, mírelo dentro del conjunto del libro de las Lamentaciones. Mire qué es el libro de las Lamentaciones dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y usted se dará cuenta que esa frase lo que está expresando es el sumo dolor que un judío tiene cuando se da cuenta que ha perdido toda posibilidad de esperanza por el destierro en el que se encuentra. Ya entendimos, ahí entendimos mejor. Ese es el recurso a los contextos, teniendo en cuenta que en cada contexto debo aplicar el círculo hermenéutico, en cada contexto. De manera que para comprender la frase voy a tener que irme al capítulo, pero el capítulo está hecho de frases. Ahí está el círculo hermenéutico. Para entender esta sección de San Mateo, que es el Sermón de la Montaña, debo mirar el conjunto del Evangelio de Mateo. Hagamos ese ejercicio. El Sermón de la Montaña está dentro del Evangelio de Mateo. ¿En qué me ayuda a saber que está en el Evangelio de Mateo para comprender mejor el Sermón de la Montaña? Respuesta. Si yo miro el conjunto del Evangelio de Mateo, me doy cuenta que hace un gran énfasis en elementos judíos. Me doy cuenta que posiblemente la comunidad de San Mateo era básicamente una comunidad de convertidos del judaísmo. Entonces me doy cuenta que uno de los propósitos del Evangelio, según San Mateo, es presentar a Cristo, podríamos decirlo, como un nuevo Moisés. Si Cristo es un nuevo Moisés, entonces ya entiendo lo que es el Sermón de la Montaña. Es algo así como la promulgación de la nueva ley. Ahora sí entendí lo que es el Sermón de la Montaña. Para entender qué es el Sermón de la Montaña,
ya me doy cuenta el gran contexto que es el Evangelio de Mateo, ya ubico con el Sermón de la Montaña en el Evangelio según San Mateo. Pero el Evangelio según San Mateo está hecho de muchos capítulos, tiene 28 capítulos. 3 de esos capítulos, es decir, casi una novena parte de el Evangelio según San Mateo, más de una décima parte en todo caso, es el Sermón de la Montaña. Entonces yo no podría quitarle al Evangelio de San Mateo el Sermón de la Montaña sin mutilarlo irreparablemente. Entonces, para entender el Evangelio de Mateo requiero el Sermón de la Montaña, pero para entender el Sermón de la Montaña requiero del Evangelio de Mateo. Así funciona. Eso se llama círculo hermenéutico. ¿Cuáles son los dos círculos más amplios? Uno se llama la Primera Alianza, más conocida como Antiguo Testamento. Otra se llama la Nueva Alianza. Entonces, en el conjunto del Antiguo Testamento tengo un círculo amplísimo, tengo un contexto, quise decir mejor, tengo un contexto amplísimo. Entonces hay cosas que puedo entender dentro de ese contexto amplísimo. Otras cosas no las puedo entender ni siquiera en ese contexto tan amplio. Entonces tengo que irme a todo el contexto de toda la Biblia. ¿Y qué me enseña el contexto de toda la Biblia? Aquí aparece una palabra muy importante. Esa palabra es progreso, o si lo quieres decir con una palabra con menos connotaciones ideológicas, lo podemos llamar también revelación progresiva. Tal vez es un poco más claro. Entonces yo me doy cuenta que el contexto más amplio que tengo en la Escritura es el conjunto de la Escritura. Y en el conjunto de la Escritura yo me doy cuenta que hay un progreso, hay una revelación progresiva. La palabra progreso es útil, por ejemplo, para ver que hay un progreso moral. Esto se nota muy particularmente en el caso de la mujer. Nos damos cuenta que muchas veces se menciona a la mujer casi como una posesión más, como una posesión más. Cuando hay esos ataques y guerras entre reyes y entre clanes es más o menos, yo te voy a quitar tus cosas, tus mujeres y tus hijos. O sea, prácticamente es una cosa, es un lenguaje que lastima. Pero nosotros nos damos cuenta que hay un avance a lo largo de la Escritura. Y nos damos cuenta que en ese avance, sin dejar de afirmarse la diferencia y la complementariedad entre el hombre y la mujer, el lenguaje cambia. Entonces, por ejemplo, San Pablo va a decir, ustedes se deben el uno al otro. Y oiga esta palabra que aparece de San Pablo. La mujer no es dueña de su cuerpo, el esposo es dueño del cuerpo de la mujer. Pero luego dice también, el hombre no es dueño de su cuerpo, la mujer es dueña del cuerpo de él. Entonces ahí hay un avance, ahí claramente hay un avance. Sin hacer desaparecer la diferencia y la complementariedad. O sea que la Biblia no llega a afirmar la igualdad. La palabra igualdad es una palabra de hecho antibíblica. Eso lo vamos a ver en esta cuestión cultural, en la parte de la distancia cultural. La palabra igualdad es una palabra antibíblica. No, la Biblia no predica la igualdad. La Biblia predica la diferencia con el mutuo servicio, con el mutuo apoyo. El gran mensaje bíblico, que esto fue lo que recordó León XIII en el plano social, en su encíclica Rerum Novarum de 1891. 1891. Ahí recuerda León XIII que el mensaje bíblico no es la igualdad, como dijo la Revolución Francesa, como dijo el marxismo. No. Y como dice el neomarxismo No, el gran mensaje bíblico no es la igualdad, el gran mensaje bíblico es la diferencia y el servicio mutuo. Entonces el hombre es distinto de la mujer y el hombre ha de prestarle un servicio a la mujer. ¿Y dónde dice eso? Pues hombre, en el mismo pasaje donde dice que el hombre es cabeza de la mujer. En ese mismo pasaje que es Efesios capítulo 5, ahí se dice que el hombre debe prestarle un servicio a la mujer.
¿Sí? ¿Qué tipo de servicio? Todo lo que Cristo hizo por la iglesia, hasta hacerse matar, hasta dar su sangre. Entonces, la cosa no es simplemente que el hombre es el tirano en la casa. El machismo no tiene respaldo bíblico, pero la igualdad tampoco tiene respaldo bíblico. Entonces, la propuesta bíblica, cuando uno hace todo el recorrido bíblico, uno se da cuenta que en cuanto a los sexos, la propuesta bíblica no es la igualdad. La propuesta bíblica es la diferencia y el servicio. Esa es la propuesta bíblica. Donde usted oiga la palabra igualdad, usted sepa, se metió otra vez Marx aquí. No, esto no. Otra vez se metió aquí la Ilustración francesa o lo que sea, pero eso no es bíblico. La igualdad no es bíblica, no es igual el adulto al niño, no. Pero el niño le aporta mucho al adulto, el adulto le aporta mucho al niño. No los llames iguales porque no son iguales. Y así con todo. Pablo aprovecha también este tipo de razonamiento en el capítulo número 11 de la carta a los romanos, refiriéndose a los judíos y los paganos. Los judíos han dado la luz, ellos son el olivo verdadero, han dado la luz al mundo. Pero los paganos con su conversión son un acicate para la conversión de los judíos. Los judíos dieron el evangelio a los paganos y los paganos dan el acicate para la conversión a los judíos. No se trata de que son iguales, no son iguales. Ese tipo de afirmaciones, ¿de dónde surgen? Estas afirmaciones surgen desde el ángulo de mirar el conjunto de toda la Escritura. El contexto más amplio es el conjunto de la Escritura. Y del conjunto de la Escritura uno va encontrando por qué en ciertas circunstancias se puede negar el sentido literal. Nosotros habíamos dicho que el sentido literal no se puede negar, pero sí hay circunstancias en las que se puede negar. Esto lo estudia Santo Tomás, entre otros. ¿Cuándo se puede negar el sentido literal? Se puede negar el sentido literal si se dan estas dos características. Mucha atención, por favor, porque no hay lugar para el capricho en esto. Acuérdese que imaginación y capricho no tienen que ver con este asunto. ¿Cuándo se puede negar el sentido literal? Nos responde Santo Tomás. Cuando hay una nueva letra que abiertamente muestra la superación de la anterior. Nueva letra significa nuevo texto, claro. Y segundo, cuando hay una línea de crecimiento del texto más antiguo al texto más reciente. O sea, tiene que haber crecimiento y reemplazo. Esas son las dos palabras, crecimiento y reemplazo. Todos estamos de acuerdo en que hay un crecimiento de la antigua alianza a la nueva alianza. ¿Eso me lo invento yo? No, señor. Usted sabe que siempre citamos los mismos textos. Jeremías 34, Ezequiel 36, Joel capítulo 2 y hay otros todavía. Todos esos textos nos hablan de una nueva alianza. Y todos esos textos nos hablan de una alianza que es superior. Nadie va a hacer una nueva alianza que sea igual. Si fuera igual no había que hacer una nueva. Y si fuera peor, menos. La nueva alianza es superior. Entonces, si aparece una nueva alianza, si esa nueva alianza es superior, hermanos, eso está indicando que puede haber un reemplazo. Entonces, si hay crecimiento y reemplazo, ahí sí. ¿Puede usted dar un ejemplo? No uno, muchos ejemplos se pueden dar. Muchos. Porque entonces me doy cuenta que hay cosas que tienen crecimiento y reemplazo. Tomemos lo ritual, los elementos rituales. Nos damos cuenta que el culto tiene ciertas características en el Antiguo Testamento. Hay ciertas características. Y nos damos cuenta que ese culto tiene unos límites. Esos límites tampoco los inventamos nosotros. Recuerde que la imaginación no sirve en esto. Esos límites están denunciados por los profetas. Por ejemplo, donde dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces está claro el límite de ese culto. Y ahora viene entonces otro culto. Ese otro culto, ¿cómo va a ser? Pues ese otro culto
definitivamente tiene que ver más con el corazón, tiene que ver más con la ofrenda de la propia vida. Entonces Romanos 12 dice: presenten ustedes sus propios cuerpos como ofrenda limpia, pura, agradable a Dios. Ese es vuestro culto razonable. Entonces hay un texto que reemplaza otro texto y hay un crecimiento del antiguo al nuevo. Entonces ahí el sentido literal cesa. ¿Por qué cesa el antiguo, el sentido literal antiguo? ¿Por qué cesa? Hombre, porque hubo crecimiento y reemplazo. Esas son las dos palabras claves: crecimiento y reemplazo. ¿Quiere usted dar otro texto? Sí. En el libro Levítico, usted se encuentra que hay una gran cantidad de prohibiciones sobre alimentos. Pero si usted se va a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, usted se encuentra con que Pedro tiene una visión. En esa visión aparece un lienzo que tiene numerosos animales de los considerados impuros. Y entonces una voz que viene de lo alto le dice a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro responde, en plena obediencia al libro Levítico, Pedro responde con las siguientes palabras: jamás, nunca nada impuro ha entrado en mi boca, yo no voy a comer eso. Y entonces la voz le dice: no llames tú impuro a lo que Dios ha purificado. Y hay otros textos también en Romanos, por allá Romanos, ¿qué será eso? Como 15 o parecido, me disculpan si la cifra no es exacta. Dice San Pablo: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo y servicio a Dios en el Espíritu Santo, etc. Entonces me doy cuenta que hay un texto de Levítico. Sí, pero el sentido literal dice esto. Sí, señor, el sentido literal dice eso. Pero es que el sentido literal puede ser reemplazado por otro sentido literal cuando hay crecimiento y reemplazo. ¿Eso abre la puerta al capricho? Jamás, jamás, nunca el capricho, nunca. ¿Por qué? Porque entonces hay personas, mi muy estimado hermano, hay personas que dicen: mire, lo que pasa es que la Biblia llegó hasta este punto, pero de ahí en adelante seguimos nosotros, como en la misma línea. Le voy a dar dos ejemplos típicos. Uno tiene que ver con el feminismo y otro tiene que ver con los LGBT. Entonces, con el feminismo, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento muchas veces la mujer era tratada prácticamente como si fuera un objeto de riqueza, de posesión y de intercambio. Nos damos cuenta que esa postura hacia la mujer cambia. Nos damos cuenta que, por ejemplo, Cristo tiene actitudes absolutamente impensables en el Antiguo Testamento, como cuando pone de ejemplo a una prostituta, a una pecadora pública, la pone de ejemplo frente al anfitrión de la casa, que es un fariseo observante de la ley. Es que eso es muchísimo. Y además tenemos esos pasajes como el que ya dije de Pablo, donde él habla de que el esposo es el dueño del cuerpo de la esposa, pero cuidado, que la esposa también es dueña del cuerpo del esposo. Con lo cual es impensable que el esposo tenga varias esposas, o lo contrario. Entonces hay algunos que dicen: ¿te das cuenta que esto va hacia la igualdad? Bueno, hasta ahí llegó la Biblia, hasta ahí está ahí, pero ahí empezamos nosotros y ahora seguimos. ¿Qué sigue? Diaconisas, sacerdotisas, obispas y papisas. Un momento. ¿Y dónde está la autorización para que usted haga eso? O sea, la Biblia permite la interpolación, pero no permite la extrapolación. La extrapolación es el ejercicio de su imaginación, de su capricho, de sus intereses culturales, políticos o los que sean. Pero la Biblia no permite eso. ¿De dónde saca usted esa extrapolación? ¿De dónde? Porque es que las cosas se pueden extrapolar de muchas maneras. Por ejemplo, ¿qué tal esta otra extrapolación? Cristo ya mostró que los niños son los que marcan el camino hacia el reino de Dios. Por consiguiente, hay que ordenar obispos a los niños, que sean ellos los que marquen el camino. La ordenación episcopal de niños va a renovar a la iglesia, porque esa fue la extrapolación que a mí me pareció. Señor, así no funciona esto. Las extrapolaciones son prácticamente infinitas, y con las extrapolaciones sucede más o menos lo mismo que sucede con las sospechas.
Es decir, usted termina extrapolando hacia donde usted le gusta, hacia donde usted le conviene. Esas son las extrapolaciones. Entonces no vale. Las extrapolaciones no valen. Entonces, cuando hablamos de los contextos tienen un límite. Hay un límite autoritativo que es el límite de la Sagrada Escritura. Y frente al límite autoritativo de la Sagrada Escritura, yo no puedo añadir nada. La revelación ha quedado cerrada. Por eso se enseña, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que la Sagrada Escritura es la norma que norma. Norma normans. Es la norma que norma. Eso quiere decir que yo no puedo, a partir de la Escritura, yo no puedo extrapolar. Hombre, porque el que se pone a extrapolar, ¿qué le pasa al que se pone a extrapolar? Que finalmente termina extrapolando para donde le conviene. Ya está. Las extrapolaciones son múltiples. Cualquier persona que haya estudiado algo de matemáticas sabe esto. Si usted, por ejemplo, le plantea a un matemático un cuadro, ¿cierto?, cartesiano de esos, y le pone una serie de puntos, y usted le dice, ¿cuántas funciones pasan por esos puntos? La respuesta es infinitas. Hay infinitas funciones que pasan por esos puntos. Si hay infinitas funciones, quiere decir que del punto último, del punto n, yo puedo tomar para donde yo quiera. De hecho, usted puede tomar una función que tenga n puntos, luego escoger el punto n más 1, donde usted se le dé la regalada gana, y encontrar una función que pasa por los primeros n y por el nuevo punto. Las extrapolaciones son infinitas. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto, eso tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? El límite es la norma normans. Yo no puedo hacer extrapolaciones. Entonces, los que pretenden apoyarse en la Escritura para hacer ese tipo de cosas, están abusando. Además, tienen que empezar a hacer suposiciones psicológicas completamente caprichosas. El caso típico se ve en el feminismo radical. Tú le preguntas a una persona, a una típica teóloga, hay también teólogos feministas, le preguntas, bueno, ¿y por qué Cristo entonces solo tuvo discípulos varones? Porque él tenía un condicionamiento cultural. Ok. O sea que Cristo no era completamente libre. Cristo estaba condicionado. Pero Cristo rompió con todos los condicionamientos que quiso. ¿Por qué no rompió con ese? Porque ese es el que nos toca romper a nosotros. O sea, usted está haciendo la extrapolación. Eso se llama una extrapolación. Ejemplo de cosas en las que Cristo rompió. Hablar con una mujer en público, una mujer extraña en público, es algo prohibido por toda buena costumbre dentro del judaísmo. Todavía en el mundo musulmán lo es. Que usted, un extraño, se acerque a una mujer que no es ni su hermana, ni su hija, ni su madre, ni su esposa, claro. Que usted se acerque a una mujer y entable conversación con ella, automáticamente dice, esa debe ser una prostituta. Esa es la mentalidad hoy es así. Bueno, si tiene otra razón, comercial o lo que sea, pues será otra cosa. Cristo habla con la samaritana. Cristo se deja tocar por la prostituta. Ustedes saben que los pies, lo hemos dicho varias veces, los pies tienen una significación erótica en el mundo judío. Usted ve en el libro de Ruth que para hacer una sugerencia de tipo amoroso, Ruth se acuesta a los pies de Booz, a los pies. Cristo deja que esta mujer toque sus pies. Eso es absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Cristo dijo que era Señor del sábado. Cristo se manifestó superior a la ley. Y me estás diciendo que el mismo Cristo que rompió todo lo que quiso, que vio que era necesario romper, no rompió esto por cierto temor frente al prejuicio cultural. O sea, me estás presentando a un Cristo menor que la cultura. Ya vamos a llegar a este punto. Todavía nos falta. Un Cristo condicionado por la cultura. Y ahora tú eres el liberador de la cultura. Ya, ok, perfecto. Eres el liberador de la cultura. O sea, Cristo estaba encadenado por la cultura y tú vas a liberar a Cristo de la cultura.
Yo prefiero que me libere Cristo. Entonces date cuenta del tema de los contextos. Resumiendo, ¿qué hay que retener de este tema de los contextos? Hay que retener el tema del círculo hermenéutico, que es absolutamente clave, y hay que retener del tema de los contextos, que sí puede haber, en casos puntuales, puede haber superación del sentido literal. Pero ¿cuándo se da superación del sentido literal? Cuando hay crecimiento y reemplazo. ¿Qué significa crecimiento y reemplazo? Que hay un avance en la revelación y que hay un texto que explícitamente dice algo diferente. Pero les dije que iba a dar otro ejemplo del mundo LGBT. Pablo dice que el camino de los afeminados y de los que practican la homosexualidad es ser excluidos del reino de Dios. Tú me quieres decir que eso no vale. ¿Dónde está el texto que reemplaza? ¿Dónde está ese texto? Ese texto no aparece. Entonces ese texto solamente es ¿tú qué? Tu extrapolación. Y si tú estás haciendo tu extrapolación, otro puede hacer otra extrapolación. Me disculpan el ejemplo que voy a dar ahora porque va muy terriblemente malsonante. Otra cosa que estaba prohibida en la ley de Moisés era el sexo con animales. Entonces tú extrapolaste hacia la homosexualidad, y si yo quiero extrapolar hacia la zoofilia, y yo digo que ahora la zoofilia vale, porque yo veo que ya esos prejuicios culturales están superados y que esto perfectamente vale, entonces ¿ahí qué pasa con eso? Entonces date cuenta que cuando entramos en el terreno de las extrapolaciones, el terreno de que la Biblia llegó hasta aquí, pero yo de aquí en adelante sigo, ya ahí entra cualquier cosa. Entonces hay que tener en cuenta ¿con qué nos quedamos de los contextos? Con la necesidad de utilizar con sabiduría el círculo hermenéutico y con la conciencia de que el sentido literal puede ser superado en ciertas circunstancias. Pasemos al tema de los géneros literarios. Recuerde usted que un buen biblista no significa solamente exégeta. La exégesis es el viaje que nosotros hacemos desde nuestro mundo hasta el mundo del autor. Pero un buen biblista no solamente hace el viaje de ida, sino que también hace el viaje de vuelta, para percibir en toda su riqueza la fuerza del texto bíblico. Bien, entonces, ahora viene el punto. Ok. Géneros literarios. Esta fue una disputa bastante compleja, la disputa de los géneros literarios. ¿De dónde viene el tema de los géneros literarios? Pues surge de varios elementos. Uno se puede dar cuenta que hay textos poéticos. Uno se puede dar cuenta que hay metáforas. Uno se puede dar cuenta que hay imprecaciones, que hay parábolas. Entonces, por ejemplo, pensemos en el caso de la realidad histórica. Pensemos en eso. Cristo nos cuenta la parábola del hijo pródigo, la cual yo mencioné hace unos minutos. ¿Significa eso que hubo un hombre que tuvo esos dos hijos y que ese hombre lo pusieron a cuidar cerdos y que ese hombre tenía sus huellas digitales y existió? O sea, ¿tuvo existencia histórica ese hombre? Ya desde antiguo, la gente se ha dado cuenta que no es indispensable la existencia histórica. Bueno, ok, entonces no hay existencia histórica. ¿Y Abraham tiene existencia histórica o es otro cuentecito? Así diría un irrespetuoso. No, espérate, Abraham sí tiene existencia histórica, pero es la misma Biblia. Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? Hay casos que son difíciles. Hace poco escuchaba una conferencia de un rabino que él afirmaba que Job, por ejemplo, el personaje que había existido realmente. Que había un señor que se llamaba Job, que tenía sus hijas, que no sé qué. Todo pues históricamente. Y según él, el libro de Job fue escrito por Moisés, el mismo que escribió la Torá, y eso tuvo existencia histórica. Entonces uno se pregunta, ¿cómo funciona eso? Es decir,
¿todos los textos son de la misma clase? Pues no. Hay un libro muy hermoso, muy poético, que es el libro del Cantar de los Cantares. Yo me doy cuenta que el lenguaje, el Cantar de los Cantares, no se parece a muchas otras cosas. Yo me doy cuenta que la literatura sapiencial tiene su propio estilo. Me doy cuenta que hay distintos modos de expresarse. Y me doy cuenta que la verdad se enseña de distintos modos en esos distintos modos de expresarse. Es la misma verdad, o mejor dicho, en ambos casos se trata de la verdad, pero se expresa de distintos modos. Yo me doy cuenta de eso. Piense usted, por ejemplo, hablemos de verdades. Una verdad. Yo mido tantos metros, tantos centímetros. Eso es verdad, ese es un dato. Tomemos esta otra verdad. Dios me ha amado infinitamente. Yo me doy cuenta que ambas cosas son verdad, pero yo llego a esos conocimientos de una manera distinta. No tiene nada de extraño que yo utilice entonces un modo de expresarme diferente para una y otra cosa, porque las maneras como he llegado a ese conocimiento han sido distintas. ¿Cómo llegué al conocimiento de mi estatura? Pues midiendo. Entonces tengo que decir, me mido 1,70 y tantos centímetros, ya está. Pero ¿cómo voy a expresar el amor de Dios? Entonces yo estoy dando un testimonio en un retiro espiritual, se me quiebra la voz, lágrimas asoman a mis ojos, y entonces digo, realmente el Señor me cargó sobre sus hombros, yo soy esa oveja perdida. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que a mí no me crecen vellos sino lana? No, señor, estoy utilizando otro modo de expresar, que es el que me parece más adecuado para indicar que Dios me ha amado de una manera inmensa, gratuita, profunda, irreversible. Entonces, por eso dije que yo era una oveja y que Él me había cargado y Él me sacrificó, se sacrificó por mí, bueno, todo aquello. De ahí viene esto de los géneros literarios, lo cual es muy importante porque conecta directamente con el tema de la historia. Hay una encíclica del Papa Pío XII que se llama Divino Aflante Spiritu. Voy a leer los números 23 y 24, que creo que son los números centrales, donde se enuncia la concepción católica sobre los géneros literarios. Dice el Papa: cuál sea el sentido literal no es muchas veces tan claro en las palabras y escritos de los antiguos orientales como en los escritores de nuestra edad. O sea, el tema de los géneros literarios conecta con el sentido literal. ¿Qué debo tomar yo como sentido literal? Si yo digo, hermanos, ¿de verdad el Señor me cargó sobre sus hombros? Si usted toma esa expresión así como suena, significa que alguien, indudablemente forzudo, me llevó sobre sus hombros. Pero si usted entiende que yo estoy haciendo una comparación con aquello del buen pastor, entonces usted entiende que lo que yo estoy diciendo no significa que hubo una persona forzuda que me echó encima de su espalda, sino que fue una persona que en los peores momentos de mi vida me trató con compasión, alivió mi dolor y me condujo nuevamente hacia la iglesia, por decir algo. Entonces, los géneros literarios nos ayudan a entender el sentido literal. Si yo digo, no, literalmente y dice que lo llevó sobre los hombros, luego fue sobre los hombros. Literalmente ahí dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. ¿Por qué no lo veo ciego a usted? ¿Ve? Un momento, ¿y quién le ha dicho que usted ha establecido el sentido literal?
El sentido literal depende de qué género estemos hablando. En el Cantar de los Cantares aparecen unas comparaciones que son muy extrañas para nosotros. Cuando se habla de la belleza, sobre todo de la belleza de la mujer. Entonces se compara a la dentadura de esta mujer con unas ovejas. Yo creo que eso no parecería muy elogioso a las mujeres de hoy. Usted tiene ahí un rebaño en esa boca. No creo que una mujer se sentiría halagada aunque se le dijera eso. Pero si yo me voy al género literario, si yo me voy al modo de expresarse de aquellas personas, entonces me doy cuenta que ese podía ser realmente un elogio, porque evoca una escena bella para él, etcétera, etcétera. Sigue diciendo el Papa, no es con solas las leyes de la gramática o filología, ni con solo el contexto, por eso hablamos aquí del contexto, ni con solo el contexto del discurso, con lo que se determina qué es lo que ellos quisieron significar con las palabras. Es absolutamente necesario, ojo con el adverbio, absolutamente necesario, que el intérprete se traslade mentalmente a aquellos remotos siglos del Oriente, para que, ayudado convenientemente con los recursos de la historia, arqueología, etnología y de otras disciplinas, discierna y vea con distinción qué géneros literarios, como dicen, quisieron emplear y de hecho emplearon los escritores de aquella edad vetusta. O sea, estamos tomando conciencia de que estas personas se expresan así. No me gusta un poquito de lo que dice el Papa aquí. No me gusta un poquito que él presenta esto como si fuera únicamente un asunto de escritos antiguos. Sucede también en nuestra época. También uno utiliza géneros literarios. Los antiguos orientales no empleaban siempre las mismas formas y las mismas maneras de decir que nosotros hoy, sino más bien aquellas que estaban recibidas en el uso corriente de los hombres de sus tiempos y países. ¿Cuáles fueron esas formas? No lo puede el exégeta establecer de antemano, sino con la escrupulosa indagación de la antigua literatura del Oriente. Le voy a contar cuál es el género literario más extraño para mí, porque muchos géneros literarios tienen una cierta actualidad también hoy. O sea, también hoy existe poesía, también hoy existen muchas formas de expresarse. Pero hay una forma de expresión que es muy típica de esta antigüedad y que prácticamente no existe en nuestra época. Esa forma se llama la diatriba. La diatriba se parece a lo que en Colombia llamamos popularmente una vaciada. Para quienes luego escuchen estas palabras en otras partes, la expresión vaciada en colombiano quiere decir un modo de regaño que tiene características absolutas y muy fuertes. Entonces la diatriba es eso. La diatriba es como una especie de ataque frontal a una persona. Es un modo de expresión que nosotros creo que no utilizaríamos en esta época. Voy a volver en un momento a la diatriba, pero antes quiero mencionar otro modo de expresión que sigue existiendo en el mundo oriental, en el Medio Oriente y también en el Extremo Oriente. Es el modo del elogio que para nosotros suena a la adulación. Ese modo retórico, grandilocuente, excelentísimo. De ti no puede emanar sino justicia, y por eso acudo con confianza a tu tribunal, para que de los tesoros de tu sabiduría viertas un poco sobre esta asamblea. Este tipo de lenguaje a nosotros nos molesta. Sin embargo, tiene algún uso, mucho más en países de Medio Oriente y de Extremo Oriente. Volvamos a la diatriba. La diatriba sí prácticamente ha desaparecido. ¿Cómo es posible que haya llegado la diatriba? Que se haya llegado a la diatriba. La diatriba es un modo de expresión
que quiere hacer con el corazón humano lo mismo que se hace con una ampolla llena de materia o de pus. Es decir, vamos a abrir esto y vamos a sacar esta pus de una vez. Tal vez a lo que se puede parecer un poco la diatriba es a lo que usted puede ver en ciertas circunstancias en algunas discusiones de cámaras legislativas, por ejemplo en el Congreso. Mire, el problema aquí, la gran mentira que se le ha dicho al pueblo colombiano desde siempre es esta. Ese modo de hablar, que es un modo absoluto, altisonante, casi diríamos grosero, se parece mucho a la diatriba. El propósito de la diatriba es sacar a luz una verdad incómoda, una verdad amarga, pero que por alguna razón ha permanecido oculta, se ha disimulado. Se ha disimulado. Eso es lo que quiere decir la diatriba. Ese modo de hablar nosotros prácticamente no lo tenemos. A veces, repito, se encuentra en algunas cámaras legislativas en ciertos momentos, pero es muy raro, es muy raro. Entonces hay distintos géneros literarios. En la Biblia, ¿dónde aparece la diatriba, por ejemplo? Mira, la diatriba aparece en algunos textos de los profetas. Tú te das cuenta que hablan de un modo durísimo y muchas veces insultante. Tú te encuentras en el profeta Ezequiel que se hace toda una descripción de la historia de Israel y de Judá, y la descripción que se hace es un par de hermanas dedicadas a ser prostitutas, con la peor característica de que a ellas no había que pagarles, sino que ellas pagaban. Tú te pones a medir el grado de insulto que es eso y es una cosa terrible. Y eso está en el profeta Ezequiel. O tú te encuentras, por ejemplo, en la carta de Santiago. La carta de Santiago es el texto del Nuevo Testamento que tiene esa característica. Hay algunas palabras de Cristo que rayan en la diatriba, especialmente en sus discusiones con los fariseos. Para nosotros ese tipo de lenguaje produciría una respuesta emocional inmediata. Usted se sorprendería, estoy seguro que se sorprendería, de ver cómo funciona esto en el Oriente y sobre todo en el Antiguo Oriente. O sea, tú imagínate una persona que te está insultando así de ese tamaño, ese pedazo de prostitución, ese corazón podrido, en usted no hay sino gangrena, y la otra persona está escuchando con una tremenda serenidad, con una tranquilidad enorme. Usted se quedaría completamente asombrado. ¿Por qué ellos son así? ¿Sabe por qué son así? Porque cuando usted está manoteando y diciendo todo lo miserable que yo soy, el otro lo que está preguntándose es cuál es la verdad incómoda que éste está denunciando y en qué tiene razón. Entonces, por eso usted se da cuenta que en ese tipo de discursos no hay interrupciones. Usted se cuenta que cuando Cristo habla, nadie lo interrumpe. Cuando Cristo hace ese tipo de expresiones, no hay ninguna interrupción. No se supone que haya interrupción, porque usted va a denunciar un problema. Entonces, a ver, usted va a contar cuál es el problema de la educación superior en Colombia. Tiene la palabra, hable por favor. Entonces, mientras usted está hablando, yo estoy pensando en lo que usted está diciendo y yo estoy viendo si usted tiene razón. Lo que pasa es que en la diatriba eso se dice con una cierta teatralidad, pero finalmente de lo que se trata es, usted está denunciando un problema. Entonces, si usted me va a hablar de cuál es el problema de la educación superior en Colombia, ¿yo qué hago? Yo lo escucho a usted muy atentamente, a ver qué es lo que usted va a decir, qué es lo que usted tiene que decir. Ese es un ejemplo de un género literario prácticamente desaparecido en nuestra época. Bueno, le puede ser útil a ustedes leer el número 24, donde sigue hablando el Papa de Divino Hablante Espíritu, sigue hablando el Papa sobre esto de los géneros literarios. ¿Cuál es entonces la idea de los géneros literarios? La idea es comprender que necesitamos asomarnos a los modos de expresión de aquellos autores. Esto lo recoge la Constitución Dei Verbum cuando dice que para la comprensión del texto es necesario saber qué fue lo que ellos dijeron, pero también qué fue lo que quisieron decir. O sea, pertenece al sentido del texto, no solo lo que el texto dice, sino también lo que el texto quiere decir. El querer decir
eso de lo que el texto quiere decir no lo determina mi imaginación, ya estamos acostumbrados a esa advertencia, no lo determina mi imaginación, sino lo determina ¿qué? El sentido literario. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, que si usted me hace una diatriba, pero no la haga este semestre, si acaso ya una vez terminados todos los resultados académicos, si usted me hace una diatriba a mí, entonces si usted me dice que estoy convertido en una gangrena de arriba abajo, yo entiendo que usted está utilizando una diatriba y yo estoy buscando cuál es la verdad de lo que usted dice. O lo que podría parecer casi imposible, yo no lo tomo de una manera personal. Esas expresiones que para nosotros suenan de una manera tan dura, no se toman de una manera personal. Y usted se puede sorprender de esto porque efectivamente es así. Eso de que le digan a usted raza de víboras y usted siga conversando, es por eso. Porque ellos no toman eso de una manera personal. Ellos entienden que usted está utilizando el género de la diatriba. Llegan a refutar a Cristo una cantidad de cosas y él dice, un hombre tenía una viña. ¿Cuál sería la reacción típica de nosotros? No, vamos a lo que vamos. A mí no me venga con viñas ni con nada. ¿Cuál es el problema aquí? Es este. Esa sería nuestra manera de reaccionar. Los orientales no, ellos tienen una gran capacidad de escucha. Entonces yo le planteo a usted un problema y usted me echa una historia. Yo le planteo un problema y usted dice, acuérdese lo que sucede en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, en el juicio a Esteban. Cuando le van a hablar a Esteban, cuando van a enjuiciar a Esteban, el diácono, ¿no? El protomártir, cuando van a enjuiciar a Esteban, Esteban toma la palabra y dice, Dios eligió a nuestros padres. Y habla durante 10 o 12 minutos recogiendo toda la historia. Y todo el mundo lo oye. Todo el mundo lo oye. Hasta un cierto punto. Cuando Esteban denuncia la idolatría del templo, que era el problema antiguo, pero que es el problema también ahí, porque esa es la razón por la que mataron a Cristo, por la idolatría del templo. Cuando Esteban llega a ese punto ya no se aguantan más. Pero Esteban estaba hablando, así funcionan ellos. Entonces, el género literario, ¿qué es lo que hace? Me permite asomarme al modo de expresarse de aquellos autores para determinar adecuadamente el sentido literal. Pasemos al punto número 5. Hay que tomar conciencia de la distancia cultural. El tema de la distancia cultural es un tema complejo. ¿En qué consiste el tema de la distancia cultural? Mira, el tema es... A ver, ayúdame Dios mío a expresarme. En el sentido, ¿cómo es? En el tema de los géneros literarios, yo tengo que ver cómo se expresaban ellos. En la distancia cultural yo tengo que ver en qué mundo vivían. Es decir, con qué contaban y con qué no contaban. Porque el mundo de ellos era muy diferente. Entonces, en su mundo había cosas que eran naturales para ellos y que no eran naturales o que no son naturales de ningún modo para nosotros. Tratar de asomarse a eso hace mucho bien. Por ejemplo, durante siglos, la lógica que tuvo su reinado en este mundo antiguo fue la lógica de la tribu. Y en una tribu hay uno que es el que manda. ¿Y qué significa que manda? Que manda quiere decir que tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esa es la manera como ellos funcionan. Y la palabra de ese que manda dentro del clan, dentro de la tribu, es la palabra definitiva. Es decir, ellos no funcionaban con un código civil. Ellos no funcionaban con una declaración de derechos humanos. Ellos no funcionaban con un acuerdo de Ginebra. Ellos no funcionaban de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Sé que lo que estoy diciendo suena casi ridículo, pero es que a uno se le olvida eso. Uno se le olvida en qué mundo vivieron. Y por consiguiente uno se le olvida qué es lo que ellos podían esperar y qué es lo que podían desear en esas circunstancias. Es distinto que usted vea que están robando su casa, usted va llegando a su casa y se da cuenta que se está metiendo alguien, su primera reacción es llamar a la policía. No hay policía.
Es eso, es caer en cuenta. La distancia cultural es caer en cuenta de eso. ¿Cuáles eran los recursos que tenían? No hay policía. ¿Qué era lo más parecido a la policía que ellos tenían? Ellos tenían un goel. El goel era el vengador de sangre. ¿El goel quién era? A menudo el goel era un matón. Entonces, dentro de mi tribu hay alguien fuerte, violento, aguerrido, apto para la lucha. Y entonces los de la otra tribu nos robaron y cuando salió el pastor a decirles, no hagan eso, lo mataron. Sangre se paga con sangre. Esa es la manera como ellos funcionan. Entonces hay que entender esa distancia cultural. Entonces el goel sale allá a matar a alguien. Si a usted eso le parece extraño, por favor vaya a La Guajira. Resulta que la lógica de los guayú es esa. La sangre solo se paga con sangre. Por eso hay varios casos de familias en nuestra Guajira colombiana que se han extinguido. Porque si tú me mataste uno, yo tengo que matarte uno o más a ti. Eso no se paga de ninguna otra manera. Eso no es que te lleven a la cárcel. Es que tienes que morirte. Tú tienes que saber lo que es que te maten un hijo. Y yo te lo voy a matar porque tú tienes que saberlo. Eso está escrito profundamente en la mentalidad guayú. Aquí en La Guajira. Y así funcionan la mayor parte de estas tribus. Lo mismo con respecto a la religión. A los dioses se les ofrecen sacrificios. Y si se le va a pedir algo grande, se le ofrece un sacrificio grande. Y el sacrificio más grande es matar a mi hijo. Entonces, usted que es mi hijo, lo estamos guardando para la semana entrante. Entonces, en la semana entrante hay que matarlo a usted. A veces los quemaban, a veces los degollaban, a veces los enterraban vivos. Porque hay que ofrecer un sacrificio a los dioses. Ese era el mundo en el que ellos vivían. Entonces, ¿esto por qué es tan necesario? Porque sobre todo nos ayuda a entender mucho de la violencia del Antiguo Testamento. Es que es muy fácil criticar la violencia del Antiguo Testamento mientras usted está cómodamente sentado en una habitación climatizada. Tengo calor, pongo el aire acondicionado. Tengo frío, pongo la calefacción. Sí, cualquiera habla de civilización. Pero váyase a ese mundo en donde usted lo que tiene es el goel y los que vayan con el goel a matar allá porque si no nos acaban aquí. Y con mucha frecuencia la costumbre en las guerras es que lo primero que hay que hacer, el comienzo de las ejecuciones es abrir en canal a las mujeres embarazadas, que por supuesto tenían una muerte espantosa junto con las criaturas, por supuesto. Eso era lo primero. Entonces usted tiene su esposa que está embarazada, vienen los enemigos y lo primero que van a hacer es agarrar a su señora y abrirla de arriba abajo a que se muera en medio de convulsiones y eso lo van a hacer delante de sus ojos. Ahora ¿usted qué hace? Pues usted recuerda que hay unos derechos humanos y usted les habla sobre la importancia de una altura ética. No señor, si eso viene, si eso va a ser así, si ese es el mundo en el que yo estoy, entonces la defensa, ¿cuál va a ser? Es que esas son las cosas que la gente no tiene en cuenta. Entonces por eso, pero ¿y Dios por qué mandó esas cosas tan crueles? Esta pregunta la hemos respondido muchas veces. En primer lugar, acuérdate que hay una cierta distancia entre lo que Dios haya podido decir y lo que le hayan podido entender. Eso no debe extrañarnos, porque acuérdate que los discípulos de Jesús tuvieron mucha dificultad en entenderle a Jesús. O sea que en primer lugar hay una distancia, pero en segundo lugar hay también otra distancia que es la distancia cultural entre nuestro mundo relativamente tranquilo y civilizado y el mundo de esa época. Tú sabes que vienen los enemigos y lo que van a hacer después de que asesinen a mi esposa embarazada es violar a mis hijas, me van a matar a mí, eso es lo que viene, eso es lo que va a suceder. Ahora, ¿yo qué hago? Ese es el problema. ¿Yo qué hago? Esa es la distancia cultural. Y esta gente mira las realidades del mundo de esa manera. Entonces, ¿hay que tener muchos hijos o pocos hijos? Muchísimos hijos hay que tener, sabiendo que muchos de ellos van a morir, porque la mortandad infantil era bárbara, por supuesto. Hay que tener muchos hijos. Y entonces, ¿el ideal de belleza femenina cuál es? Esos esqueletos que andan por ahí en las pasarelas, esos no sirven para nada, en el Antiguo Testamento. La mujer tiene que ser robusta. Muchas de esas mujeres eran tan fuertes que eran capaces de parir ellas solas, sin ninguna ayuda. Algunas de ellas parían de pie. Unas mujeres extraordinariamente fuertes. Y esa es la mujer que se necesita en ese ambiente.
Una mujer delicadita que únicamente esté pensando en que, ay, ya se me dañó el cutis, esa mujer no sirve para nada. Entonces, uno tiene que percibir esa distancia cultural. Pero, cuidado con volver a la distancia cultural un absoluto. Porque ahí vuelve el tema de que usted hace las extrapolaciones que a usted le parece. Y así tampoco es. Entonces, que en aquella cultura robar era malo, pero ya estamos en otra cultura. Y en esta cultura también robar sigue siendo malo. O sea, la cultura no la podemos utilizar como pretexto, pero sí es un lente necesario, sobre todo para percibir esta clase de cosas. El tema de la superstición. El tema de la superstición es muy poderoso. Parece que muchas de las batallas que ganaron los israelitas y que ganaron los judíos, los ganaron por ataques de pánico en sus adversarios. Ataques de pánico simplemente. Usted sabe que el pánico es algo viral, es algo contagioso, y en aquella época mucho más. Parece que los judíos ganaron muchas batallas por ataques de pánico, debidos a visiones, alucinaciones, lo que tú quieras decir, pero ganaron así. En tiempos recientes no conocemos ningún ejemplo de eso. Es decir, si nos devolvemos 500 años, yo no sé cuántos años habría que devolverse, 1000 años en la historia reciente del mundo, no conocemos ninguna batalla que haya sido vencida de esa manera, pero resulta que ellos sí sufrían de eso, sufrían de ataques de pánico y de histerias colectivas que enloquecían a la gente y la llevaban a acciones absurdas. Si uno no conoce eso, entonces uno no entiende muchos textos. Sexto, la tradición interpretativa. ¿Tradición interpretativa qué es? Hermanos míos, tradición interpretativa es que yo no soy el primero que lee este texto. Sobre todo nosotros católicos tenemos eso perfectamente claro. Yo no soy el primero que lee este texto. Acuérdate que el lema de Lutero era mi Biblia y mi conciencia. Es un error hermenéutico brutal. Creo que los protestantes actuales no cometen ese error. Pero es un error brutal. Porque es como pensar que todo lo que se ha dicho sobre el texto no tiene ninguna influencia sobre mí y además no importa. Eso ya no sucede. Los protestantes actuales toman en cuenta sus tradiciones interpretativas. Ellos nominalmente siguen diciendo que no cuentan con la tradición, pero tienen sus propias tradiciones. Hay autores, por ejemplo, hay un famoso autor en el protestantismo que escribió una especie de comentario bíblico. Es un señor de apellido Strong, y el comentario bíblico de Strong tiene un peso tremendo en muchísimos protestantes. Mire usted que el comentario bíblico, le lea por ahí algo en internet sobre el comentario bíblico de Strong y usted verá lo de qué le estoy hablando. Entonces, tener en cuenta la tradición interpretativa es, yo no soy el primero que está leyendo esto, yo no soy el primero que está tratando de entender esto. Y si usted tiene unas capacidades intelectuales y tiene devoción, amor, dedicación, ¿cómo voy a despreciar yo así de un plumazo lo que usted ha hecho? Seguramente usted tiene algo que enseñarme a mí. Ese es el estilo católico de la tradición. Por supuesto, no todos los autores tienen el mismo peso, pero usted se da cuenta de que tiene un enorme peso el hecho de que tanta gente lo haya estudiado, sobre todo cuando usted ve que una gran cantidad de autores reconocidos por su capacidad intelectual, por su dedicación, por su honestidad, ante todo honestidad intelectual nuevamente, son personas que han hecho mucho. Entonces yo tengo que tener en cuenta eso también a la hora de interpretar el texto. Y por último, el elemento de la completud. Llamamos completud a el tener en cuenta todos los pasajes bíblicos relevantes. Ahí falló Arrio, por ejemplo. Arrio se centró en unos cuantos textos. Sobre todo para él fueron muy importantes un texto de San Juan y un texto de Colosenses. Él se centró en unos cuantos textos. Oiga, Arrio, pero usted no da razón de estos otros textos. Pero es que los que yo menciono se dicen. No, señor. Usted tiene que buscar la completud. Su interpretación debe ser tal que pueda conectar con la realidad de todos los textos relevantes. Si usted mira todos los textos relevantes, si usted mira una tradición interpretativa, tiene en cuenta la distancia cultural, ha estudiado los géneros literarios, ha visto los contextos, ha visto cuál es el sentido,
Posiblemente usted está dándonos lo que corresponde. Un buen predicador, un buen sacerdote, un buen misionero debe moverse en esto. Este tiene que ser el pan de cada día. Esto es hacer una buena predicación, tener en cuenta todos estos elementos para ver qué dijo el texto y qué nos sigue diciendo el texto. Lo de la completud lo vamos a ver luego con ejemplos, en el caso particular de Arrio y de Nestorio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.